Buenos días, mi nombre es Gerardo Pérez, yo trabajo en el ITESO, imparto la asignatura de Teorías de Paz y Conflictos y me han pedido a través de Laura Barraza del Instituto de Justicia Alternativa si podía grabar un video sobre cultura de paz. Entonces, pues quiero aprovechar la oportunidad, gracias por la invitación. Y había preparado algo, pero era muy académico, entonces no me gustó. Más bien quiero ir compartiendo con ustedes un poco la evolución de mi pensamiento y de mi acercamiento a la cultura de paz. Creo que puede ser un poco más rico. Para comenzar, quisiera decirles que en los 70s fue cuando empecé con esta inquietud de lo de la paz, a través de la revista El Correo de la UNESCO, en este número de septiembre de 1980, el título de la revista era Desarmar las mentes para edificar la paz. Una revista que continúa publicándose ahora en formato electrónico y que me fue orientando, me fue dando ideas de la necesidad de hacer educación para la paz. Desarmar las mentes para edificar la paz, un asunto que muchos años después encontré reflejado en otro autor, Vicent Martínez Guzmán. Ustedes pueden encontrarlo en las redes, hay videos, hay textos de Vicent Martínez Guzmán, y en este texto, Filosofía para hacer las paces, él nos platica la importancia de hacer un cambio en la manera de pensar, un cambio epistemológico, puesto que nuestra sociedad se ha construido en torno a una serie de parámetros y necesitamos, para construir la paz, necesitamos cambiar muchas cuestiones de la manera de pensar. Aquí plantea desde dónde la fue formulando esa manera distinta de pensar. Entonces, sugerencia, revisar algo de Vicent Martínez. Años después, no sé, en los 80, 84, por ahí, me encontré esta otra revista de la UNESCO, Perspectivas, especializada en educación, revista trimestral de educación, y en este número hablaba de estudio de los conflictos y educación para la paz, David C. Smith. Me pareció muy interesante lo que planteaba, porque señala que para educar para la paz se necesitan tomar en cuenta tres elementos: la violencia, la paz y los conflictos. No podemos solo dedicarnos a la paz sin entender las violencias, sin entender los conflictos. Entonces, pues digamos, fue un acercamiento un poco más amplio al concepto de paz. A propósito de la violencia, hace 3-4 años en la Feria Internacional del Libro me invitaron a hacer la presentación de este libro, Trascender la violencia, críticas y propuestas interdisciplinarias para construir la paz. Lo editó el TEC de Monterrey, de la doctora Dora Elvira García, y lo que aquí la autora plantea como esta forma distinta de pensar, ¿sí? Debe de enriquecerse con la imaginación ética. Todo su libro por ahí va planteando la cuestión de la necesidad de asumir una visión, una imaginación ética para avanzar. Cabe aclarar que en muchos sentidos esta propuesta se parece a otra que nos plantea John Paul Lederach, la imaginación moral, el arte y el alma de la construcción de paz. Lederach nos platica en este texto cómo él daba sus cursos, daba sus clases, y en una ocasión tuvo a un ingeniero ahí en su clase, y este ingeniero, como buenos ingenieros, le decía a Lederach: a ver, Lederach, ya déjate de cuentos, ¿cuál es la esencia de la cultura de la paz? Y comenta el autor que con esta petición de su amigo, pues precisamente se dedicó a pensar cuál es la esencia de la cultura de paz, y señala 4 elementos. La paz son relaciones,
imaginación moral, asumir un pensamiento paradójico y asumir los riesgos que conlleva una manera distinta de pensar, una manera distinta de actuar. Entonces, para trascender la violencia que nos decía Dora Elvira García, ¿sí?, en buena medida la propuesta de Lederach de imaginación moral nos puede ser de mucha utilidad. Allá por los 90, 96, 98, alguien nos regaló a otro amigo y a mí este libro, y entonces un volado, ¿quién se lo gana, tú o yo? Y entonces pues me tocó ganar el libro, Cultura de Paz y Gestión de Conflictos, de Vicent Fisas, de Barcelona. Él plantea, entre muchas cosas, algo que me ha dado luz para ir comprendiendo mejor la cultura de paz. Dice, la cultura de paz tiene 4 cimientos, las 4 Ds de la cultura de la paz: democracia, desarrollo, derechos humanos y desarme. Entonces, esa idea etérea de la paz, a través de las 4 Ds, son como 4 caminitos por los cuales ir avanzando en la construcción de esa cultura de paz. Entonces, digamos, lo propongo. Y finalmente habla de gestión de los conflictos. En nuestra sociedad el término que está más instalado es resolución, pero resolución es como querer quitar los conflictos, y la propuesta pacífica es de que los conflictos son la vida, los conflictos están presentes en todas las relaciones. Entonces, ¿cómo queremos resolver la vida? ¿Sí? La vida no se resuelve, la vida se vive. Entonces, cuando se habla de gestión de conflictos, de alguna manera está implícita la idea de manejarlos, de regularlos, de transformarlos, tratar de ver el elemento creativo que hay en los conflictos, porque otro autor, Galton, que ahorita voy a presentar, señala, no hay conflicto que no pueda ser resuelto con herramientas, con modelos, con propuestas de la no violencia. Todo conflicto tiene alternativas. Entonces, por eso pues, la importancia de entender la gestión de los conflictos, que hay un montón de materiales ahí al respecto de cómo manejarlos adecuadamente. Bueno, esa idea de las 4 Ds de la cultura de paz me llevó a estudiar el desarrollo, y el desarrollo no en términos económicos, no en términos de progreso, sino entender el desarrollo desde la perspectiva más sustanciosa, más humanista, que es el asunto de las necesidades. Todo proyecto de desarrollo tiene como objetivo el de... Perdón. Todo proyecto de desarrollo debe de tener en el centro las necesidades de las personas, las necesidades de los grupos. Y entonces las necesidades como tal es un fenómeno amplísimo, complejísimo, porque tiene que ver con economía, con antropología, con psicología, con economía. Entonces, paz entendida como desarrollo, desarrollo entendido como reconocimiento y satisfacción de necesidades humanas. Entonces, en esa lógica, pues fui trabajando durante algún buen tiempo lo de necesidades humanas. A través de las redes sociales hay varios de mis textos en los que se aborda este tema. Y el autor que precisamente me sirvió para enfocar lo de las necesidades humanas fue Manfred Max Neef. En este librito, Desarrollo a Escala Humana, que también lo encuentran por internet, lo busquen y ahí lo pueden bajar, él plantea la importancia de separar bienes, necesidades y satisfactores.
Por lo general la gente piensa en bienes, necesidades que necesitas, pues cobija, casa, agua, etcétera, etcétera. Dice Max Neff, esos son bienes. Las necesidades son algo fundamental para la vida. Los seres humanos necesitamos libertad, entendimiento, creación, subsistencia, etcétera. Son 9 necesidades que menciona aquí en el texto. Y en medio de bienes y de necesidades están los satisfactores. ¿Por qué? Porque los satisfactores es lo que articula las necesidades con los bienes, y un proceso de desarrollo a escala humana necesita centrarse en la construcción y potenciación de satisfactores. Bueno, todo este asunto lo pueden reconocer aquí, en este texto. Desde una perspectiva muchísimo más académica, Johan Galtung, Paz y Conflicto, Desarrollo y Civilización, nos habla de los medios pacíficos. Ya Gandhi lo decía, no hay un camino para la paz es el camino. ¿Qué nos estaba queriendo decir? Que el medio que se utilice es el medio por el cual vamos a ir trabajando hacia la paz. Entonces la importancia no es la paz como tal, como algo etéreo, como algo lejano, sino lo importante es el medio que vamos construyendo para ir avanzando hacia situaciones, momentos, relaciones más de índole pacífica. Entonces, bueno, una recomendación, lamentablemente no está por internet, quizá Amazon pueda ser buena alternativa para conseguirlo. Muchos de los autores que habíamos estado revisando, hombre, 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 y en algún momento surgió la cuestión, bueno, ¿y las mujeres no han aportado nada para la paz? Y entonces en este texto, Mujeres en Pie de Paz, Carmen Magallón lo que se dedica es a documentar la labor de las mujeres en la construcción de paz. Cómo va analizando las mujeres que han obtenido el premio Nobel, qué han aportado, desde las sufragistas, las mujeres de negro de Belgrado, etc. Entonces, una sugerencia para ir entendiendo esta perspectiva feminista de la paz sería darle seguimiento a todas las mujeres que han recibido el premio Nobel. No traje las películas que quería sugerirles, ahí disculparán. Otra autora, María Elena Díez Jorge y Margarita Sánchez Romero, editoras, nos presentan este texto, Género y Paz. No he leído todo el libro, pero el capítulo que leí de Cándida Martínez me pareció muy interesante, porque ella va planteando cómo en la mitología griega, Eirene, la diosa de la paz, hermana de Dike y hermana de Eunonía, el buen gobierno y la justicia, hijas de Temis, ¿sí?, van siendo como las portadoras de esa idea de paz, paz como desarrollo, paz como convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y enfatiza Carmen, la paz es un concepto femenino como tal. Entonces la importancia de, si queremos avanzar en esa cultura de paz, ir asumiendo postulados, pensamiento feminista como tal. Hace 2 años, 3 años, por ahí me llegó la información de este libro, Mediación Social, Teorías y Enfoques de Intervención. Yo estaba trabajando el tema de la mediación, o de las mediaciones, más que de la mediación. Aclaro. Hay una idea muy generalizada de utilizar la mediación como un método.
entrada, la explicitación de emociones, sentimientos, cuál es el problema, etcétera, etcétera. Hay una idea de mediación como un procedimiento muy bien establecido. Sin embargo, otro autor, Francisco Muñoz, que también pueden encontrar muchas cosas de él en internet, Francisco Muñoz dice, ok, la mediación es importante, pero la mediación es una de las formas de las mediaciones. Si queremos avanzar en esa cultura de paz, las necesidades humanas son mediaciones, los derechos humanos son mediaciones, el desarme es una mediación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar y descubrir y potenciar mediaciones. Junto con ellos la técnica como tal de la mediación. Entonces, en esa lógica, este libro, Mediación Social, me dio muchas luces, sobre todo los textos de Julia Isabel Eslava Rincón, en los cuales plantea algo que también desde otros ámbitos se menciona mucho, la paz con justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo podemos entender la justicia? Las distintas visiones que hay de la justicia. Entonces, pues mi recomendación sería echarle un buen vistazo a este texto que, insisto, lo consiguen a través de internet. Bueno, y ya para ir terminando, pues algunas de las publicaciones en las que nos hemos visto involucrados. Este texto de mío, Gerardo Pérez, José Bautista y Carlos Peralta, Conflictividad y empoderamiento en agrupaciones sociales contemporáneas. Tomando en cuenta lo que ya decía anteriormente, de que los conflictos están en medio de la paz y de la violencia, y que para abordar la violencia, la propuesta es entender el conflicto que derivó en violencia, y que la paz en muchos sentidos es un manejo positivo, un manejo constructivo de la conflictividad, ¿sí? Nos metimos tal cual al tema de conflictos. Personalmente, Gerardo Pérez, yo me metí a analizar los conflictos que existían o que siguen existiendo entre agrupaciones ciclistas, al interior de agrupaciones ciclistas, entre las agrupaciones ciclistas y de las agrupaciones ciclistas con el resto de la población, automovilistas, camioneros, instancias de gobierno, de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué conflictos se dan y cómo los propios grupos saben manejarlos de manera positiva? Y cómo el conflicto es un motor para el empoderamiento. Los grupos ciclistas lo que pretenden en última instancia es cambiar el modelo centrado en el automóvil y el modelo de ciudad centrado en el crecimiento desmedido de las ciudades. La bicicleta se propone como una alternativa de movilidad muchísimo más a escala humana, como habíamos dicho anteriormente con Max Neff. José Bautista se dedicó a documentar los conflictos que hay en agrupaciones de colonos, juntas de vecinos, etcétera, etcétera, a propósito de defender un bosque, a propósito de defender que no se construya un edificio de tantos niveles, etcétera, etcétera. Entonces José Bautista fue el que se dedicó a analizar esos conflictos, que aquí viene en el capítulo 2 o 3 en el libro. Y finalmente Carlos Peralta lo que se dedicó a documentar son los conflictos que hay en agrupaciones que se dedican a defender derechos, derechos sexuales y reproductivos. Agrupaciones que trabajan con gente enferma de SIDA, gente que está agrupada en organizaciones LGTB, etcétera. Entonces, bueno, este libro también le dan en Google búsqueda y ahí lo pueden bajar. Y finalmente, ahora sí, ya para concluir, este libro de mi autoría es de alguna manera la recuperación y la elaboración de la tesis de doctorado.
Se llama Construir paz y transformar conflictos, algunas claves desde la educación, la investigación y la cultura de paz. En este texto voy narrando desde la parte de la educación cómo se ha propuesto llevar a cabo una educación para la paz. Diversos autores, diversas corrientes han señalado por dónde caminar la educación para la paz. En otro de los capítulos es la investigación para la paz, que trata de ir ahondando asuntos muy particulares para ir esclareciendo qué es esto de la paz. Por decir algo, el tema de la agresividad. La agresividad como un elemento presente en la violencia, como un elemento presente en los conflictos. ¿Qué es la agresividad? ¿Quién la ha documentado? ¿Qué ha dicho sobre ella? ¿Qué alternativas existen para su manejo? Etcétera, etcétera. Entonces la investigación como algo fundamental para construir la paz. La paz no va a llegar con la palomita, con su, iba a decir churro, pero no, con su ramita de ramo de olivo en el pico, pues no nos dice nada prácticamente. Con esa imagen de paz, ¿qué paz podemos construir? Ninguna. Entonces, la idea de la investigación para la paz es bajar a elementos más concretos esta idea genérica de paz. Y finalmente, en el capítulo de cultura de paz, retomo las 4 Ds que había señalado anteriormente: desarrollo, derechos humanos, democracia y desarme, para ir explicándolas qué significa en términos de cultura, puesto que no es suficiente la educación y no es suficiente la investigación, que son más académicos ambas vertientes. Cuando hablamos de cultura de paz, tratamos de enfatizar que necesitamos involucrar a la economía, a la política, a la filosofía, a la psicología. La paz es un asunto inter y transdisciplinario. Interdisciplinario porque todas las disciplinas deben ir abonando para entenderla, y transdisciplinario porque el mismo fenómeno de paz pues va lanzando preguntas a la economía, va lanzando preguntas a la antropología, va lanzando preguntas a la historia. Entonces, de ahí la propuesta de avanzar en una cultura de paz muchísimo más amplia. Y en el 4º capítulo, el final, es una síntesis de la tesis doctoral sobre necesidades humanas que les había comentado anteriormente. Bueno, con esto termino. Espero que estas ideas puedan sugerirles muchas dudas. Eso es lo importante, que generen más dudas, que genere cierto interés. Por decir algo, a mí me interesa la perspectiva feminista, o a mí me interesa ahondar en el autor Lederach, o a mí me interesa entender esto del cambio epistemológico, etc. La idea de este video era como abrir el panorama, esperando que sea de su utilidad. Gracias.